Desde Buenos Aires, Argentina, Misión Cristiana Internacional presenta Un Momento para Nosotras. Discipulado online con la pastora Romina Solari de Ramos. Bienvenida. Que Dios te bendiga. Este es un momento para nosotras. Y en este jueves, en este segundo jueves de octubre, vamos a continuar con esta poderosa serie El Poder del Enfoque. Y antes de que yo me pueda introducir, te quiero recordar que el Espíritu Santo nos habló el jueves pasado de la importancia que era no solo estar enfocadas, no solo estar mirando la meta, sino que saber qué es lo que quiero, sino que saber hacia dónde voy. Porque yo te puedo hablar del enfoque, te puedo hablar de tener los ojos en la mira, en la meta, en el propósito. Pero si tú no tienes una meta, si tú no tienes un propósito, si tú no tienes algo que te apasiona, estamos complicadas. Entonces es muy importante que tú puedas buscar el rostro del Señor y le puedas pedir esa revelación, porque tú sabes que el Señor te creó. Él formó tu vida, Él quiso que tú vengas a esta tierra, Él te formó en el vientre de tu madre, en lo oculto. La palabra habla que Él entretejió tu cuerpo, Él formó tu corazón, Él puso cualidades en ti, pero todo eso lo hace porque ya Él tenía un plan para que tú puedas caminar en ese plan, en esa vida escondida. Entonces tú tienes que pedirle al Señor que te revele ese propósito, porque cuando uno entiende para qué nació, no digo que uno lo va a entender todo, porque es un caminar. La vida con el Señor es un caminar que siempre vamos aprendiendo. Él nos va guiando cada día que pasa, las 24 horas que vivimos. Cada día es un caminar con Él y Él va guiando nuestros pasos, Él va alumbrando nuestro camino, pero uno también tiene que tener claro para dónde uno va. Porque si uno no tiene claro, la palabra de Dios habla en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda. Entonces cuando uno lee el versículo, uno inmediatamente dice, para que no se pierda y no se vaya al infierno. Por supuesto. Pero hay gente que ha sido salvada, que tiene a Jesucristo en su espíritu, que es hija de Dios, pero no tiene un propósito. No es que no lo tenga porque Dios no se lo dio o Dios no lo tiene, sino que esta persona no ha buscado el rostro del Señor para que se le revele ese propósito. Entonces, puede la persona estar salva, puede partir de esta tierra hoy y estar con el Señor por la eternidad, pero no haber vivido ese propósito perfecto que Dios tiene preparado para esa mujer. Entonces, de mucha importancia, porque mucha gente a veces cae en depresión, cae en desánimo, cae en un tiempo de aflicción, porque no tiene claro su propósito. Porque cuando uno sabe para qué nació, tú sabes que eso durante los días uno va creciendo, ¿no? Uno va viviendo. Entonces se te va revelando el propósito. No es que uno ya sabe todo lo que va a hacer en la vida, pero sí Dios te muestra hacia dónde te quiere llevar. Y cuando uno entiende eso, cuando uno se te revela ese plan de Dios perfecto para ti, que solo tú lo puedes lograr, que solo tú lo puedes hacer, que Él depositó en ti dones, depositó en ti talentos, depositó en ti habilidades, y esas habilidades, esos talentos, esos dones son para bendecir a otros, son para llevar a cabo ese propósito. Cuando tú tienes claro eso, mi amada, sabes que es muy fácil que tú estés enfocada. Porque cuando uno sabe lo que quiere, lo que Dios quiere para uno, en un momento tu voluntad con la voluntad de Dios son uno. Entonces tú ya no puedes hacer nada que Dios no quiera. Entonces te es fácil obedecerle. Esto es un proceso, obviamente, ¿no? No es que uno nace así obedeciéndole al Señor. Es un proceso que uno se va ejercitando en la obediencia, y hasta que uno llega a ser una con Cristo. Entonces cuando Él dice a la derecha, uno va a la derecha, no cuestiona, no pregunta, simplemente lo obedece. ¿Por qué? Porque tú estás en el camino del propósito, estás en ese camino de la meta. Entonces te es fácil obedecer, te es fácil estar enfocada, y tú puedes darte cuenta rápidamente cuando viene el enemigo a querer sacarte del camino, cuando tú sabes que esto no viene de Dios, porque te quiere hacer tropezar, te quiere hacer desenfocar. Recuerda Job.
Job tenía una vida maravillosa, tenía hijos, una esposa, y de repente su vida se cae, todos sus proyectos se desmoronan y él queda como una persona sin hijos, mueren sus hijos, su esposa se le comienza a oponer y él más encima se comienza a enfermar, le agarra una sarna en su cuerpo terrible con un dolor y más encima la gente que él confiaba, sus amigos comienzan a culparle a él de todo lo que pasaba, ¿no? Entonces él empieza en este proceso, pero él siempre tenía claro quién era Jehová. Él entendía que ese proceso que el cual estaba atravesando venía de parte de Dios, pero él estaba enfocado. Entonces él se dio cuenta que cualquiera de esos obstáculos querían sacarlo, querían que él no adorara a Dios, quería que él maldijera a Dios, pero él se mantuvo enfocado, se mantuvo en la promesa, se mantuvo en la palabra, a pesar de... Y dice la palabra que cuando él comienza a perdonar, cuando empieza a soltar, dice la palabra que él se le multiplicó por 7 todo lo que había perdido. Entonces él siguió enfocado. Entonces muchas veces la gente piensa que no te va a venir nada, que va a estar todo tranquilo, todo en paz. No. Pero uno tiene que entender que cuando uno tiene un propósito en Dios, cuando uno sabe para dónde Dios te está llevando el viento del Espíritu, la palabra dice que los hijos de Dios son como el viento, o sea, el viento te lleva y uno no sabe para dónde va, pero sí sabemos que es Él el que te está llevando. Entonces, es de suma importancia que tú puedas buscar esa revelación del Espíritu Santo y te pueda mostrar ese propósito maravilloso que Él tiene para ti, para que tú puedas tener esa pasión, porque hay gente que uno habla y tú las escuchas hablar o los escuchas hablar a los hombres, uno habla con mucha gente y hay gente que de verdad no tiene pasión por nada y eso es muy triste porque si están acá respirando es porque algo de parte de Dios tienen y algo tienen que hacer. Entonces es maravilloso cuando uno se te revela ese propósito y uno comienza a sentirse apasionado. Entonces puede venir marea, viento, lo que sea, pero tú estás enfocado en que Dios va a terminar esa obra en ti. Y quiero que vayamos en esta mañana. Dios nos va a dar una clave para poder estar enfocadas, para poder entender hacia dónde nos lleva estos últimos 3 meses que quedan de este año. Y vamos a leer la palabra de Dios en Proverbios, el capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo número 18. Proverbios 4, versículo 18, que dice así: La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Ahí Dios está hablándote del proceso, ¿no? De que cuando uno camina en justicia, cuando uno camina en rectitud, quizás al principio tú ves una pequeña luz, ¿no? Como el amanecer, que estás viendo apenas que amanece el sol en el cielo, pero hasta que el día acaba, dice que esa luz se alumbra en su plenitud. Así es el proceso de Dios en tu vida. Uno va haciendo obras por el Señor, uno va obedeciendo, uno va sembrando, uno va sembrando. No nos cansamos de hacer el bien y de repente, mi amada, viene esa cosecha, de repente viene esa luz y te comienza a rodear y tú empiezas a caminar en esa plenitud. Y dice, pero el camino de los malvados es como la más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. Ahí compara el Señor al impío, al que está en oscuridad, en tinieblas, con el que está en la luz. Es gente que tropieza y ni siquiera saben qué. O sea, están perdidos en su propósito y perdidos también en cómo caminan, ¿no? Versículo 20. Hijo mío, acá da el consejo el Espíritu Santo. Atiende a mis consejos. Escucha atentamente a lo que digo. La primera clave que Dios te quería dar en esta mañana del poder del enfoque es que tú tienes que tener mucho cuidado con los consejos. Porque siempre, mi amada, van a venir otras voces, van a querer venir, yo siempre te lo digo, van a venir voces de otros lugares a querer que tomes una decisión, a querer invalidar quizás tu propia decisión o quizás a sembrar algo en tu corazón que no había. Entonces acá dice, atiende a mis consejos. Acá la palabra dice que hay que atender al consejo de Jehová y escucha atentamente lo que digo. Entonces lo primero, cuando uno tiene un problema, mi amada, yo te quiero decir algo, no sé si usted leyó la Biblia completa, bueno, yo la leí, y de Génesis a Apocalipsis tú vas a ver que Dios tiene
tema para todo. Para cualquier dificultad, para cualquier problemática, en la Biblia está la solución y está esa palabra que te puede sacar, que te puede levantar y que te puede llevar a esa apertura, a esa libertad. Entonces acá dice que atiendas sus consejos. Entonces cuando tú te sientas que no estás enfocada, que estás desenfocada, busca en la palabra y busca ese consejo y atentamente escucha lo que te dice el Espíritu. Y dice, no pierdas de vista mis palabras, ves el enfoque. Tú no pierdas de vista la promesa. Tú no pierdas de vista, por más que venga el viento, sople fuerte la marea, los problemas, las dificultades, el consejo es no pierdas de vista mis palabras. Tú mantente en la promesa. Cuando venga esa situación que quizás hable en contra de lo que Dios te dijo, tú recuerda esa palabra rema, recuerda esa palabra que te soltó el Espíritu, recuerda y no pierdas de vista. Tú puedes perder de vista lo que Dios está haciendo en tu vida. Tú puedes perder de vista lo que Dios está hablando a tu corazón en esta. Tú puedes perder de vista porque tus ojos, tu objetivo, tu corazón se están inclinando hacia otro, hacia lo que veo, hacia lo que me dijeron, hacia lo que me hicieron, hacia lo que me está pasando, hacia lo que estoy viviendo. Pero Dios te dice en esta mañana, no, saca los ojos de ahí y coloca tu mirada en mis palabras. Mis palabras, dice el Espíritu Santo, son paz y son vida, son espíritu, son vida, son libertad, son gozo. Entonces, y dice, guárdalas muy dentro de tu corazón, es decir, que estén pero tan arraigadas en ti, que no importa lo que suceda, hay una palabra de Dios que resuena más fuerte. Lo que el Espíritu Santo te quiere soltar en esta mañana, que dentro de todas esas voces que vienen, esas voces que te hablan, la única voz que debe resonar fuerte es la voz del Espíritu Santo, es la voz de su palabra. Versículo 22. Ellas, quienes, la palabra, las palabras de Dios, ellas dan vida a quienes las hallan. ¿Ves? Tienes que estar enfocada en buscar esas palabras. Y dice, y mire lo que dice acá, que es maravilloso este versículo. Dice, ellas, esas palabras de Dios que te dice, que te habla, dan vida a quienes las hallan, son salud de todo tu cuerpo. Mira lo que dice la palabra. O sea, hay gente que está enferma, quizás en su alma, en su espíritu, en su pensamiento, en su corazón y aún en su cuerpo, con una depresión, con algo psicosomático, con dolores de estómago que es solo estrés, dolores de cabeza que son solo estrés. ¿Sabes por qué? No hay salud en el cuerpo, porque no hay palabra de vida en tu corazón. Entonces, cuando uno tiene esa palabra de vida, hasta tu cuerpo se sana, mi amada, hasta tu cuerpo recibe esa sanidad. Entonces dice, versículo 23, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y acá mire lo que dice, aleja de tu boca la perversidad. Una de las claves para estar enfocada es apartar de tu boca hablar como falta de fe, hablar como una incrédula, hablar como alguien que, como entendiendo que no hay un Dios. Hay un Dios poderoso en los cielos y en la tierra. Hay un Dios que tiene el poder para abrir y cerrar en tu vida. Entonces, aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas, las palabras que no vienen del cielo. Las palabras de enojo, las palabras de ira, las palabras de rencor, las palabras de venganza, aléjalas, apártalas de tus labios, dice el Señor. Es uno de los consejos para seguir en ese enfoque, porque cuando uno mira mal, cuando uno habla mal, eso dificulta que tú puedas estar enfocada en la meta, porque cuando yo sé para dónde voy y Dios me quiere llevar para allá, ya está. Entonces uno está en un descanso, uno está en una plenitud, porque dice, aún lo malo me va a beneficiar a mi vida. Versículo 25, esta es la palabra de esta mañana, mi amada, para ti. Pon la mirada en lo que tienes delante. Entonces el Espíritu Santo te pregunta, ¿qué es lo que tienes delante? ¿Qué proyecto tú tienes delante? ¿Un proyecto terrenal está mal, pastora? Por supuesto que no. Pero va a llegar un minuto que se te va a revelar Jesucristo,
Se te va a revelar quién es el Rey, se te va a revelar quién es Él y lo que Él tiene preparado para ti. Cuando pasa eso, aún las que lo viven me van a entender. Y la que no lo vivió me va a entender cuando usted lo viva. Cuando tú tienes delante tuyo algo terrenal, algo que no viene de Dios, algo que es bueno para el hombre, pero se te revela Jesucristo, aún lo que tienes delante ya no te interesa. Lo que tienes delante ya no te apasiona. Ya lo que tienes delante no te llena. Entonces hay que escudriñarse en esta mañana, pedir al Espíritu Santo y te pregunta, ¿qué tienes delante? ¿Qué tú tienes delante? ¿En, en qué, en qué tú te enfocas cada mañana? ¿Qué es lo que te hace levantarte? ¿Qué es lo que te hace vivir? ¿Cuál es el motor de tu vida? ¿Usted ha pensado en esto? Pon la mirada en lo que tienes delante, pero ¿qué es lo que tú tienes delante? Dice la palabra que Jesucristo vio el fruto de su aflicción y él se gozó. ¿Cómo, pastora? Claro, dice en Isaías que él estaba, el profeta Isaías profetizó acerca de lo que iba a vivir Jesucristo en esa cruz, que se iba a separar del Padre, que iba a tener un dolor inhumano en su cuerpo. Pero dice que él vio el fruto, dice que él vio el fruto de esa aflicción, es decir, él dijo, yo voy a sufrir en mi carne, voy a sufrir en mi corazón, voy a ser separado del Padre por un instante por el pecado de la humanidad que va a estar cargado sobre mí, esa aflicción. Pero dice que él vio el fruto de eso y dice que él se gozó. Él se gozó porque tú y yo hoy hemos sido salvadas por ese sacrificio. Entonces Él te vio en esa cruz, Él te vio a ti perdonada, sanada, libertada. Él te vio levantada. Entonces Él dice que se gozó. Entonces, ¿qué tenía Él delante? Él no vio la aflicción. Él no vio el dolor. Él no vio, no es que no lo vio, sino que Él no se enfocó en lo que vio, sino que dice que Él se enfocó en el fruto. ¿Te das cuenta? Él se enfocó en el fruto. Entonces uno a veces deja cosas por Dios, deja tiempo quizás con la familia, pero uno está viendo el fruto de esa decisión. Las que lo han vivido lo van a entender y las que no, busca esa revelación porque es maravilloso vivir con una meta clara en la vida, mi amada. Es maravilloso porque es muy difícil que Satanás te saque de carrera cuando tú sabes cuál es la meta. Versículo número 25. Pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti. De nuevo, ¿qué está frente a ti? ¿Qué está frente a ti? Es tiempo de reflexionar. Endereza la senda por donde andas. Allana todos tus caminos. Versículo 27. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra, aparta de ti la maldad. El consejo de hoy es, número 1, tener claro cuál es mi meta. Número 2, mi propósito, ¿es espiritual o es un sueño mío? Tú tienes que estas preguntas hacértelas para poder estar enfocada, porque si no, ¿tú en qué estás enfocada? ¿En qué estás enfocada? ¿En lograr algo terrenal que va a perecer como la hierba, como la hoja que se va a secar, como la flor que va a caer? Todo lo que uno hace para el reino permanece para siempre. Tú hoy le predicas a alguien y esa alma va a estar con el Señor por la eternidad. Entonces, la meta. Y si tú no tienes una meta, es importante, mi amada, que no termines este año sin saber lo que Dios quiere hacer con tu vida. Porque si tú sabes lo que Dios quiere hacer con tu vida, tú vas a poder poner la mirada en lo que tienes delante, fijar la vista en lo que está frente a ti. Vas a poder enderezar las sendas, porque cuando uno sabe para dónde te está llevando el Señor, tú te vas a ir dando cuenta que el camino por el que estás ahora, ese camino te va a llevar a esa meta. Pero de repente puede pasar porque somos seres humanos o no. Acá nadie es perfecta, nadie está lista, si no partiríamos con el Señor. Estamos todas en el proceso. Todas estamos en el proceso. Entonces, ojo, que hay veces tú que vienes bien, pero acá te da la clave.
Dice, mira, fíjate en tu senda, endereza las sendas por donde andas, porque no vaya a ser cosa que por donde tú estás caminando, esa senda, ese camino por el cual tú estás transitando, sea un camino que te desvíe del propósito. Así que ojo por donde tú estás caminando, ojo por donde tú estás transitando. No vaya a ser cosa que ese camino te desvíe y te saque de la meta y del propósito. No te desvíes, dice la palabra, ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. Entonces, pastora, pero ¿cómo yo no me voy a desviar? Claro, porque cuando tú sabes hacia dónde vas, tú sabes el camino, no te vas a desviar. Entonces, en esta mañana el Espíritu Santo quiere que tú entiendas primero revelación de propósito. Yo no puedo estar enfocada en algo que no sé lo que quiero. Entonces, si tú no sabes lo que quiero, si tú no sabes para dónde vas, es urgente que le digas al Señor, Señor, ¿hacia dónde quieres que yo vaya? Porque cuando uno sabe lo que Dios quiere para tu vida, tú comienzas a decidir en función de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Yo, ¿por qué estoy en Argentina? ¿Por qué dejé padre, madre, tierra, estudio y carrera? ¿Por qué? Porque Dios me reveló un propósito eterno en Argentina. Y por ese propósito y por esa revelación que el Padre me dio hace 15 años atrás, yo tomé una decisión de por vida. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces tú también tienes que tener esa revelación. No te digo que te vas a ir a otro país. Puede ser. Cada una tiene un propósito diferente. Lo que yo te quiero decir, que tu vida, tus decisiones deben ser en pos de ese propósito. Entonces ahí yo logro estar enfocada porque yo voy detrás de la meta. Pablo dijo, prosigo a la meta, me extiendo hacia adelante. Y ahí él dice, y lo tengo todo por basura. ¿No? ¿Por qué lo tiene todo por basura? Los estudios, todo lo que él hacía, todo lo que él tenía. ¿Por qué él lo desecha de su vida? Porque había un llamamiento superior, porque había un propósito superior, porque había algo eterno. ¿Por qué Pedro deja la barca con los peces, pero llena su barca de peces y decide arrodillarse delante del Señor? ¿Por qué lo hace? Si él quería pescar, él tenía un trabajo, él tenía una pyme, él tenía empleados, él tenía un mar, un lugar. ¿Por qué de repente, de la nada, él dice, Señor, apártate de mí? ¿Por qué le dice, Señor, tú eres el Señor, el Curios? No me importa la barca, no me importan los peces. ¿En qué le pasó a Pedro? Se le revela a propósito, se le revela que él, hasta ese día, él era un hombre pescador, hasta ese día que conoce al Señor. Pero cuando Cristo le revela el propósito, le dice, tú, Pedro, vas a ser pescador de hombre. Yo te creé con un propósito. Y después tú ves a Pedro escribiendo las cartas, primera de Pedro, segunda de Pedro, el apóstol Pedro. Entonces, o Pablo, tú tienes que leer el libro de los Hechos para poder entender lo que te estoy hablando. Ahí tú ves a un Esteban muriendo, apedreado, y no importándole nada. Y tú decís, pero ¿qué le pasó a Esteban? Bueno, ellos tenían la mira puestas en Cristo, tenían la mira puesta en el objetivo, tenía la vista puesta en el propósito eterno. Entonces, en el nombre de Jesús en esta mañana, yo oro por cada mujer que se le reveló propósito. Señor, que nada las desenfoque de la meta del cual tú les revelaste, y las que están en el proceso de entender hacia dónde Dios las está llevando, te pido que en este tiempo, estos últimos 3 meses que quedan, ellas puedan ser transicionadas y llevadas a un nuevo nivel de revelación en el propósito, Señor. Y las que aún no tienen esa meta clara, te pido en el nombre de Jesús, Padre, que se les pueda abrir esos ojos, que puedan entender en su espíritu que han sido creadas para algo glorioso, para algo único, para algo que solamente ellas pueden realizar. En el nombre de Jesús yo bendigo tu vida y declaro que este tiempo es el tiempo del enfoque, es el tiempo de la meta, es el tiempo de vivir con pasión en nuestro espíritu por algo eterno, por algo que nada te lo va a robar, por algo que tú estás sembrando en el reino y vas a tener cosecha abundante aquí en la tierra y en la vida eterna. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Oro por cada mujer, en cada ciudad, en cada
país que está escuchando este audio, Señor, que les llegue esta palabra a su espíritu y las que están enfocadas que sigan con ímpetu hacia adelante, que no haya nada que las frene, que no haya nada que impida que lo eterno, Señor, las rodee, que nada impida que lo eterno, que tu palabra, Señor, las sostenga en el nombre de Jesús. Señor, declaramos un tiempo poderoso, un tiempo de cumplimiento, un tiempo de gloria y un tiempo de apertura de los ojos para que podamos ver que lo que viene es glorioso, lo que estamos viviendo es poderoso y que cada una de las que está escuchando este audio tiene propósito eterno en ti. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.